Bien amigos, sin más preámbulo, dejo con ustedes mi programa con todo lo que implica el balance de las elecciones norteamericanas en Estados Unidos el día de ayer y que dieron el triunfo al señor Donald Trump. Sin noto particular, entonces aquí están mis ideas y argumentos de este programa 202 de sentido común. Las consecuencias de la elección del señor Trump en los Estados Unidos en las elecciones de ayer 8 de noviembre. Y eso implica cambios fundamentales en la óptica política a nivel internacional. Yo no voy a decir que la preví completamente. Podrán conseguir muchas frases en varios de mis periscopes donde para nada descartaba la eventualidad de una elección del señor Trump. Igual era muy fácil equivocarse porque toda la prensa mundial, todos los grandes medios de prensa, encuestadoras, etcétera, favorecían a la señora Clinton, y había sobre todo una espesa baba en la que nadaba toda la élite mundial, la venezolana por supuesto en particular, que animada por las visitas de el señor Chano, animados por la presencia de un delegado papal para el diálogo que nos permita salir del atolladero donde estamos, la influencia del castrismo en la conducción del gobierno venezolano y de la MUD con la Internacional Socialista de Zapatero detrás, y con, digamos, esa política ambigua, más que ambigua, militante por la causa de la paz. Bueno, nos tenía arreados al matadero de una negociación favorable a Cuba y a la FARC en Colombia, favorable a Cuba y al chavismo en Venezuela, y de eso hay que ahora hablar en las nuevas condiciones, cuando precisamente cambia todo, o por lo menos muchos de los temas que provienen de esa óptica internacional. Por ejemplo, le voy a poner un solo ejemplo. Dice Cristian que aún tiene ratón de celebrar. Le voy a poner un solo ejemplo de las consecuencias de esto que ocurrió ayer en los Estados Unidos. No puede darse un golpe de Estado, no puede haber una insurgencia militar, porque la comunidad internacional va a censurar y va a impedir que se estabilice una solución de ese tipo. Bien, ahora no. No solo porque el gobierno que condena ese tipo de políticas, el señor Obama, está agonizando a partir de hoy, le quedan 2 meses de trámite para irse, sino que es un hecho que la política que propugna el señor Trump no quiere insistir sobre esa especie de manía norteamericana, porque deben hacerse soluciones democráticas, dialogadas, de acuerdo al interés global de la paz, etcétera, etcétera. Todas esas trampas ideológicas que son autotrampas para muchos casos. Bueno, eso no tiene la menor posibilidad de que sea ahora una determinante en la política venezolana. Se fue al demonio el tal diálogo mundial, la causa de la paz, que es una mascarada de no pocas agresiones que se hacen los interesados en cubrir con el lenguaje de la paz políticas agresivas.
A nombre de la paz europea, por ejemplo, acabaron con el Estado libio, con la Clinton de protagonista. Y protagonista no cualquiera. Fue la que se hizo, la que no se enteraba, nada más ni nada menos que de la matanza de los diplomáticos norteamericanos en Benghazi, y que se tiene como uno de los peores errores políticos, diplomáticos y militares en la historia norteamericana. Ajá, ¿y qué buscaba Estados Unidos en Libia? Bueno, ayudaba a Francia, a la hipócrita Francia, la madre de la paz, de l'égalité, la fraternité, no sé qué vaina. La diplomacia francesa, rapaz, como siempre. La italiana, que estaba ahí asomado, la alemana también, y la española, a nombre de una sinvergüenza política semineutral, pero que sin embargo ayudaba con la aviación norteamericana a destruir el Estado libio de Gaddafi, que no es santo de mi devoción. Muy bien, acabaron con Gaddafi. ¿Para hacer qué? Para imponer un nuevo gobierno. ¿Y a quién sirve ese nuevo gobierno? Amigo, al ISIS, al califato islámico, que controla ahora el petróleo libio. Libia ya no existe como la república, lo que fuera, cooperativa Yasharajiva, ¿no? Una vaina que le puso ahí Gaddafi. Y bueno, no existe Libia. Francia, Italia, Alemania, España y Estados Unidos, con la Clinton a la cabeza, destruyeron ese estado. Pero ahora están los terroristas islámicos controlando una parte importante del territorio libio y exportando petróleo. El señor Bush consideró que Saddam Hussein, a diferencia de su padre que lo dejó ahí, después de haberle hecho aquella guerra con todos los países árabes y europeos para obligarlo a retroceder de su invasión a Kuwait, después entonces el hijo de Bush consideró que la tarea de su padre debía ser completada y volvió a la guerra contra Irak. Al Hussein lo terminaron sacando de una cueva lleno de piojos y lo inventaron un juicio y lo ahorcaron, responsable de haber usado de tener armas químicas, armas masivas, lo cual era mentira. Pero esa mentira le permitió al señor Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos y de la mafia petrolera tejana, acumular las más grandes ganancias de su historia, de la empresa Halliburton y de otros asociados que hicieron el más gran negocio de la historia, ponerle la mano a Irak y además financiar la guerra. Decenas y decenas de miles de millones de dólares para las empresas ligadas a los petroleros tejanos y al suministro de insumos para la guerra, balas, fusiles, qué sé yo, botas, agua potable para los soldados, jeep, toda clase de lente, visión nocturna, ropa, etc. ¿Ustedes no se acuerdan de una morena, una negrita muy bella o muy presentable llamada Condoleezza Rice? Condoleezza era gerente de la Halliburton y después fue secretaria de Estado de Bush. Y un barco petrolero, supertanquero, se llamaba Condoleezza. Halliburton hizo un excelentísimo negocio con esa guerra de Irak. ¿Y qué hicieron al acabar con Irak? Bueno, lo de antes era una bosta. El nacionalismo musulmán laico, no fanático religioso,
de un ambicioso dictador, la mugre Hussein. Pero al liquidar a Hussein, liquidaron la paz de Irak. Y que no se extrañe entonces que Irak haya estallado. El norte kurdo, el sur chiita, el otro sunita, el otro. Bueno, ahí terminó, se acabó Irak como nación. Destruyeron a Irak. ¿Y qué surgió de la destrucción de Irak? ISIS, el califato islámico. Lo mismo de Libia. Está en 20 y pico de naciones el califato islámico. Entonces hay que parar esta cosa para poder entender qué es lo que lleva al señor Donald Trump en los Estados Unidos a acusar a la Clinton y a los demócratas de ser los que procrearon, los que facilitaron el surgimiento del ISIS, para entender por qué hay una guerra cruel como las peores, más de 500,000 de muertos en Siria, donde Estados Unidos está aliado, de hecho, a las fuerzas que quieren acabar con Siria, con el estado de Yasser Assad, que es una dictadura inmoral, como las peores, pero que no es islamista, es descendiente, igual que Hussein, de lo que era el partido Baas, del padre y el abuelo. Y entonces el Baas, que es islamismo, pero no militante, no fanático, sino laico, es decir, no hay obligatoriedad de la Sharia, de las leyes islámicas, igual que no había obligatoriedad de leyes islámicas de persecución a todos los que fuesen infieles, como sí es ahora el caso de el ISIS, que proclama la guerra santa contra los infieles. Entonces, ¿qué cosa más curiosa? Estados Unidos termina favoreciendo la organización terrorista más agresiva de la historia mundial, el tal ISIS, que está planeando nada más y nada menos que conformar un vasto territorio a nivel de todo el mundo musulmán para hacerse de una capacidad incluso de invasión progresiva a Europa, la de los infieles. ¿Ustedes no ven que esto está como enredado? Que cuando el señor Trump se hace elegir para acabar con el ISIS, está tocando una fibra muy sensible, la fibra de que no es necesario para Estados Unidos andar en guerra contra Siria, por ejemplo, si Siria está resistiendo los embates de ISIS. Y entonces terminó eso en una complicadísima política de alianzas, donde Siria es aliada de Irán y aliada de Putin, que tiene una base, la más importante base aeronaval de Rusia, fuera de Rusia, está allí, en el Líbano, perdón, en la boquita esta que sale de Siria al norte del Líbano, en el mar Mediterráneo. Amigos, el triunfo del señor Trump en el Medio Oriente es la contención del fenómeno del fanatismo musulmán partidario de la yihad islámica, de la guerra santa contra los llamados infieles cristianos, puesto que ISIS es partidario de matar todo el que no está en su vaina. ¿Y quién es el gran aliado de Trump ahora, desde anoche, en el Medio Oriente? Por supuesto, el Estado de Israel. Porque Obama
venía deslizando la política norteamericana hacia la comprensión pues de estos temas del islamismo radical, porque él, como la Clinton, como Zapatero, como el propio Papa, como Santos, son partidarios del diálogo de civilizaciones, del encuentro de civilizaciones, de la paz, del diálogo, de la colaboración. Y este tal Trump ha salido respondón y dice que Putin es mejor presidente que Obama. Llegó hasta a decir eso. Vas a morir viejo loco, dice un imbécil allí. Esta es a mí, yo no sé si a veces me hace falta los insultos estos, porque eso le da a uno la medida del nivel de imbecilidad en el que anda la gente. Bueno, déjame decirte entonces, para corresponder a tu elogio, que lo que ha ocurrido en los Estados Unidos el día de ayer, contra la opinión de toda la gran prensa, de todas las grandes cadenas de televisión, contra los que manejan Wall Street, las grandes finanzas, contra el mundo, digamos, de las minorías, a saber, abortistas, homosexuales, lesbianas, latinos, negros, mexicanos, etcétera, se ha impuesto la política, llámenla fascista, sería mucho más fácil. Hay unos imbéciles que dicen, se parece a Chávez. No, chicos, si es populista de derecha. Pueden llamarlo nazi si quieren. Es decir, es lo que Hitler planteó para Alemania el año 33. Pero este es un nazi raro porque es projudío hasta la muerte, el tal Trump. Entonces no puede ser nazi, porque el nazi es racismo y antijudío. Y este es algo racista, pero no es antijudío, es projudío. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este triunfo del señor Trump? Que dice que Castro y Maduro tenemos derecho a caerles a piedra, a patada y sacarlos del poder. A mí me interesó esa parte del programa de Trump, porque nosotros tenemos 1 año y medio de Clinton, 8 años de Bush, hijo, y 8 años de Obama, menos 4 meses, pues 2 meses que le falta. Esclavizado, chico, el chavismo. Porque la política norteamericana se basó hacia Venezuela en no tocar el status quo mundial, el orden mundial, en no alterar los datos del problema. Es decir, teníamos que calarnos el chavismo según el señor Obama, pero también según Bush. Y el primero fue el señor Clinton. Amigo, primera confesión. Corría el año 1999. Yo era una persona muy conocida en los medios. Me invitaron para la celebración del 4 de julio, creo, el Día de la Independencia Norteamericana. Conocí al señor John Maisto, embajador de los Estados Unidos, que como ustedes saben, el embajador es una de las alas de la política exterior americana. La otra es la del Departamento de Estado. No necesariamente la opinión del embajador que representa al presidente es la opinión del Departamento de Estado, que es más bien una política de todo el Estado norteamericano y que generalmente es bipartidista, por cuanto depende no solo de la Comisión bipartidista de Relaciones Exteriores, sino de consensos para poder adelantar la política norteamericana de conjunto a través del Departamento de Estado. Entonces el señor John Maisto no representaba necesariamente lo que era el Departamento de Estado, pero sí la política del señor Clinton, que tuvo 1 año con Chávez allí. Bueno,
y le digo a John Maestro, mire, esto va para un lío, señor Maestro. Estados Unidos dice el gobierno que está intrigando y tal. ¿Ustedes realmente apoyarían un golpe de Estado en Venezuela? Así, con la franqueza con lo que le estoy hablando a ustedes, no tengo por qué andar mintiendo, y si no, que me desmienta el señor Maestro. Es más, no le conviene desmentirme porque lo que voy a decir es a favor de lo que era la política oficial de su gobierno y de él. Me dice, amigo Franceschi, no se puede pensar que Estados Unidos está interesado en golpe de Estado. Por la sencilla razón de que si nosotros autorizábamos, si diéramos luz verde a que aquí se produzca un golpe de Estado, ¿por qué no autorizarlo para otra decena de naciones que en América Latina querrán también hacer sus golpes de Estado? Usted no ve, me dice John Maestro, que hablaba muy bien español, por cierto. Usted no ve, Franceschi, que el orden internacional que hemos construido y que hemos trabajosamente logrado después del cimbronazo de la caída de la Unión Soviética, en estos 10 años hemos armado cuidadosamente una nueva arquitectura del poder mundial que tenemos que cuidar y preservar. Los golpes de Estado no nos ayudan en conservar este orden. Por lo tanto, que se olviden en Venezuela. Y eso es lo que Chávez nunca entendió, que Estados Unidos no estaba detrás del bendito golpe, chico, del 11 de abril famoso, y que porque no fue un golpe, fue un vacío de poder. Pero ya estamos hablando es con otro embajador, que era el del señor Shapiro, que sustituyó a Maestro. Shapiro representaba una política también de complacencias y de acuerdo con el gobierno. Me consta, fui con la Dirección de Acción Democrática, la cual yo estaba asociado por esos días que dirigía el Gordo Marín, pero fue también Henry Ramos allí. Y fuimos a hablar con el embajador Shapiro para explicarle cosas que ese embajador no tenía ni la más remota idea. Para empezar a cambiar el ambiente, digamos, le digo, embajador, ¿y cómo le fue con su visita a Chávez? Para el deshielo, pues, la famoso deshielo inicial de toda conversación. Y el hombre casi que puso los ojos en blanco, chico. Es un hombre muy inteligente, muy astuto. Es un hombre que, no sé, empieza a hablar, chico, aquel hombre, como extasiado hablando de Chávez. Veo que le cayó bastante bien, le digo yo. Es que es muy interesante, dice. Bueno, le dice Henry Ramos, sí, él es como las boas. Boa, la boa es una gran serpiente del Amazonas que cuando observa una presa, le hace con el aliento y lo paraliza, y luego lo enrosca y lo revienta. El Henry Ramos le dijo que lo había engatusado Chávez, como las boas hacen con sus presas. Y entonces el gringo, que no entendió nada, dijo, boa. Bueno, siguió explicando aquello. Y después hubo un lío bárbaro con él allí, una discusión muy fuerte de el Gordo Marín con él, porque se le insinuó que, bueno, que gente del Departamento de Estado creía que teníamos derecho a usar el 350. Y ya era famoso el 350. Y entonces el gringo dice, ¿350? ¿Qué es eso? Bueno, es el artículo que permite en nuestra Constitución sustituir al gobierno, que sé cosa. Y entonces dice el gringo, ¿eso no es verdad? ¿Eso es golpismo? Eso es golpismo. Pues mire que no es golpe, porque la Constitución, que no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Y ahí le elevó la voz, y Gordo Marín también le elevó la voz. De vaina no se armó un lío en esa embajada y nos fuimos. Lo que le quiero decir, mis amigos, es que no es verdad esa historia, esa leyenda estúpida del chavismo de que los yanquis siempre anduvieran armando la caída de Chávez. Exactamente lo contrario. Durante 17 años
la fuerza más estabilizadora del chavismo en el poder, incluyendo los 4 de este piazo de loco y del Diosdado, más aún cuando por patrocinio del Vaticano y de Fidel Castro, Obama se ha ocupado de proteger a este gobierno con su línea de diálogo. Bueno, mis amigos, eso es lo que se está acabando. La protección vía Obama, Castro y Vaticano al gobierno de Obama, al gobierno de Maduro. ¿Ustedes saben cuál es la política del gobierno de Obama? En esencia, el surgimiento del ISIS en el Medio Oriente como producto de las, digamos, disparates norteamericanos en esa guerra de Irak y en esa política absolutamente errática y aventurera en el Medio Oriente. Pero también en nuestro continente el resultado fue gobiernos izquierdosos no pudo con Nicaragua, ¿cómo se llama? Con Honduras, porque el gobiernito de Honduras se les paró carajo y no aceptó. Pero estaba Obama con Chávez y con, ¿cómo se llama? Y Lula patrocinando el gobierno, chico, del ALBA, ¿cómo se llama? El bicharraco ese, Zelaya. Pero entonces estaba el gobierno nicaragüense, el gobierno cubano, por supuesto, respetado como todos estos 50, 60 años. Estaba, por supuesto, Lula en el gobierno de Brasil. Miren los resultados de los años de la coexistencia, del diálogo. Llegó Evito, llegaron los Kirchner, y llegó Juan Manuel Santos, chico, a Colombia. Y llegó a Ecuador el tal Correa. Y llegó el tal Torrijos ese que anda por ahí husmeando a ver cómo nos enredan también la vaina del diálogo en Venezuela. Es el hijo de Torrijos, el dictador izquierdista. Presidente también fue de, ¿cómo se llama? De Panamá. Entonces, ¿dónde estamos en América Latina, chicos? Hay, por supuesto, Mujica ya en Uruguay. Bueno, felizmente, antes de que termine Obama, terminó en buena lid, porque ese viejito es algo honorable, el viejito Mujica en Uruguay. Terminaron los Kirchner, terminó, ¿cómo se llama? El Correa tiene el agua al cuello, se acabó Lula, se acabó la Dilma. Ahí está el nicaragüense haciendo trampa como un desaforado loco para poder quedarse con la 4ª presidencia en ese pobre país vuelto una piltrafa totalitaria del sandinismo. Ahí está Fidel viendo a ver cómo, digamos, y lamentando el triunfo de ¿cómo se llama? De Trump, pero viendo a ver qué le sacaba a Estados Unidos en esa magnanimidad de Obama, pues hacia el izquierdismo. Bueno, chicos, y Venezuela con la desgracia encima de que le atornillaron misión Shannon de por medio a este bicharraco, chico, y su política de hambruna, de calamidad humanitaria que ha significado para nosotros. Bien, entonces, ¿cómo voy yo a lamentar que haya perdido la política de la Clinton y de Obama, que nos esclavizó ante el castrismo y ante el chavismo, que es su agente en Venezuela? Yo lo lamento. Yo podré no ser un partidario de Trump. A mí, yo lo dije en este mismo programa varias veces, que era un hombre que podía tener ideas muy interesantes, pero que personalmente era una persona, caramba, de muy poco fiarse de él. Y lo puedo repetir. Ahora tengo que cuidar mi lenguaje porque es ahora como lo he cuidado con Obama. Yo no puedo calificar a Obama, primero porque no puedo ser malagradecido con un país que me da cobijo. Pues si me voy de aquí, me voy para Venezuela, me ponen preso y me envainan. Y aquí estoy en el imperio, entonces yo no puedo hablar pestes del gobierno Obama. Si aquí tuve 3 años, chico, he tenido 3 años y no puedo ser malagradecido con esta gente. Pero como que hay libertad de expresión real, yo puedo, por las vías de internet, explicarme en estos mismos términos. Yo no estaba de acuerdo con la política de Obama y no debo, aunque estoy muy de acuerdo con muchas de las propuestas de Trump, ahora profesar como si yo fuera un republicano acá, ciudadano americano, una
una lealtad infinita hacia el señor Trump. No, a mí lo que me interesa de ese señor es que ha dicho que su política hacia el continente y particularmente hacia Cuba y el gobierno Maduro va a ser de inflexibilidad para con los delitos de estos dos gobiernos. Entonces esa vaina nos interesa a nosotros. Ahora bien, ¿es acaso ser entonces partidario del supuesto racismo del señor Trump? Bueno, mira, el gobierno de Obama, digo para los que usan esos argumentos básicos, el gobierno de Obama es el gobierno que tiene más récord, el mayor récord en la historia americana de deportaciones a los tales latinos y a los mexicanos en particular. El de mayor nivel de deportaciones. ¿Qué más? La complicidad con los Castro, yo nunca la tragaré, menos aún la complicidad con Maduro. ¿Qué otra cosa? Tampoco la complicidad con la FARC y el payaso Santos de Colombia. Dios mío, es que yo no logro cómo querer apoyar al señor Obama si solo representa calamidades para nosotros. Y a pesar de él, se hizo todo el proceso de abandono del izquierdismo en América Latina cuando habíamos entonces padecido en varios de estos países el drama de ser conducido por esos gobiernos, donde la peor parte nos toca a nosotros, porque no hay destrucción de la economía de Brasil, ni la ecuatoriana, ni la boliviana, ni siquiera la de Argentina con la loca Kirchner. No. Mire, hasta la nicaragüense no es un desastre económico. La nuestra sí fue, porque aquí se lucieron pues con el estatismo locoide absolutamente de los chavistas. Y por supuesto, hacernos una sociedad de benefactores de 1 millón de vagos del Partido Comunista Cubano que los hemos mantenido 15, 16 años. Con miles y miles de millones de dólares. ¿Eh? Eso no es así que era un regalito, como los centenares de millones que se le daban a Evo para sus carreteras, para sus hospitales. No. Esto es plata grande, mi amigo. Algo así como el 10% de nuestro ingreso petrolero se le dio a Cuba todos estos años para mantener artificialmente esa isla de parásitos del Partido Comunista, que son los únicos que han vivido bien con nuestros reales. Y esa vaina se tiene que acabar.